Hola, hoy te voy a enseñar a preparar unas galletitas ricas y fáciles con harina de maíz o polenta. Lo que vamos a necesitar para esta receta es un huevo al cual le vamos a incorporar media taza de azúcar. A esto lo vamos a integrar muy bien. Y una vez que lo tengamos integrado, le vamos a agregar esencia de vainilla, un chorrito. Y en esta parte yo le puse ralladura de naranja, pero si quieren la pueden obviar o la pueden cambiar por la ralladura de algún otro cítrico que a ustedes les guste. De ralladura vamos a ocupar media naranja. Le vamos a agregar un cuarto de taza de aceite. Yo tengo este medidor que en realidad me vino de regalo con un paquete de una marca muy conocida argentina que compré, que está muy bueno porque tiene las tazas marcadas y te es un poco más fácil al momento de hacer estas recetas. Bueno, y volviendo a la receta, le vamos a incorporar también una cucharada de miel. Una vez que ya tenemos todo esto en el bowl, lo vamos a integrar bien. Ahora le vamos a agregar una taza de harina de maíz, lo vamos a mezclar bien con el batidor o con un tenedor, una cuchara, lo que ustedes tengan. Yo lo estoy haciendo con una cuchara porque me resulta más fácil en este momento. Y una vez que lo tenemos bien integrado, vamos a proceder a agregarle una taza de harina leudante. Y volvemos a incorporar todo. Pero ya va a llegar un punto en el que no lo vamos a poder integrar bien con la cuchara, así que la vamos a tener que dejar a un lado y vamos a tener que hacer uso de nuestras manos para formar bien la masa. Es una masa que se forma muy rápido. Una vez que ya tenemos la masa lista, vamos en una asadera a poner un poquitito de harina para que no se nos peguen mucho las galletitas. Y después, con la ayuda de una cuchara, vamos a ir tomando porciones de la masa, la vamos a poner en la palma de la mano y con las dos palmas vamos a hacer una bolita. Después la vamos a apoyar en la asadera y la vamos a estirar con las manos. Y así vamos a ir realizando este procedimiento hasta terminar con toda la masa. Con esta masa salen más o menos 2 asaderas como esta redonda que yo tengo en la imagen. Yo lo que hago es preparo la primera asadera y después la llevo a esa asadera al horno y mientras sigo estirando el resto de las galletitas. Bueno, una vez que están todas estiradas las galletitas, las vamos a llevar al horno, un horno más o menos a 150 grados por alrededor de unos 10 minutos. Nos vamos a dar cuenta que las galletitas están listas porque en la base de la galletita se va a poner un poquito más tostada. Una vez que ya están listas, lo que tenemos que hacer es apagamos el horno y dejamos que, si queremos que queden bien crocantes, las dejamos adentro del horno con el horno apagado y la tapa semiabierta hasta que se enfríe el horno. Así nos van a quedar unas galletitas súper crocantes. Bueno, ya pasaron los 10 minutos. Ahí les voy a mostrar cómo quedaron.
No, están hermosos. Bueno, así quedaron cuando yo los saqué del horno. Las vamos a despegar un poquitito. Vieron que es una receta muy fácil de realizar y la verdad que quedan unas galletitas muy crocantes y de un sabor distinto a las que por ahí estamos acostumbrados. Bueno, espero que se animen a prepararlas, que hayan disfrutado del video y suscríbanse al canal, activen la campanita, es totalmente gratis y como les digo siempre, me ayudan a que el canal siga creciendo. Y bueno, los dejo con la imagen de estas ricas galletitas. Nos vemos pronto con una receta nueva. Chau, chau.